A ver, pensemos en esto por un segundo. Después de una conquista militar, ¿cómo se levanta un gobierno desde la nada? ¿Cómo se le pone orden a un territorio inmenso, diverso, y que en ese momento era un caos total? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, explorando cómo se creó el gobierno de la Nueva España. Para entenderlo, vamos a seguir el mismo camino de prueba y error que siguió la corona española. Primero, el desafío inicial y el primer intento que no salió muy bien, la audiencia. Luego, la solución definitiva con la figura del virrey. Después veremos cómo ese poder se extendió por todos lados y al final, cómo se organizaron dos mundos muy diferentes bajo un solo techo. Bien, arranquemos por el principio. México Tenochtitlan acaba de caer. El poder que existía fue destruido, pero el nuevo todavía no termina de cuajar. Hay un vacío, y ya sabemos que al poder no le gustan nada los vacíos. El primer líder, claro, fue Hernán Cortés. Se nombró a sí mismo capitán general y gobernador. Pero aquí empezó el primer problemón. No era el único con ambiciones. El verdadero poder lo tenían los conquistadores, hombres de guerra que ahora se peleaban entre ellos por las riquezas y el control. Y en medio de todo este lío estaba la figura del encomendero. Miren, en teoría era un sistema para organizar el trabajo y evangelizar, pero en la práctica se convirtió en una especie de feudo personal que dio pie a abusos terribles contra la población indígena. Y estas noticias, por supuesto, llegaron a oídos de la corona en España y les preocuparon, y mucho. Así que, aunque el rey le dio el visto bueno a Cortés, gobernar fue una pesadilla. Por un lado, tenía que controlar a los encomenderos que se sentían los dueños de todo, y por otro, a sus propios oficiales que le jugaban sucio. El rey, allá lejos cruzando el mar, se dio cuenta de que necesitaba un sistema para controlar la colonia, uno que no dependiera de la lealtad de estos hombres tan ambiciosos. Entonces, la corona hizo su primera gran jugada. La idea era, quitémosle el poder a un solo hombre y repartámoslo. Una solución que en teoría sonaba bastante lógica, ¿no? La lógica era simple. Si un solo gobernador se corrompe por su ambición, pues un consejo, un grupo de personas, debería ser más justo y más difícil de corromper. Se trataba, en pocas palabras, de reemplazar al caudillo con una institución. Y así, en 1529, nació la primera audiencia. Estaba formada por un presidente y 4 jueces, a los que llamaban oidores. La misión era clara: ser la autoridad máxima, impartir justicia en nombre del rey y, sobre todo, poner en cintura a los conquistadores. En el papel sonaba perfecto. Pero, como suele pasar, del dicho al hecho hay mucho trecho. La medida no resultó para nada como se esperaba. De hecho, la solución se convirtió en un problema todavía peor. Y todo por culpa del hombre al mando. El problema tenía nombre y apellido: Beltrán Nuño de Guzmán. Él era el presidente de la audiencia. Y junto con los otros oidores, usó su poder no para gobernar, sino para enriquecerse y cometer todo tipo de atrocidades. Qué ironía, ¿no? La institución creada para poner orden se convirtió en una máquina de corrupción y abuso. Bueno, plan A, el gobernador, fracasó. Plan B, la audiencia, fue un desastre. La corona entendió que necesitaba algo totalmente diferente. No un consejo, no un intermediario. Necesitaba alguien que fuera básicamente el rey en América. Y todo esto pasó rapidísimo. Fíjense, en poco más de 10 años se pasó del gobierno de los conquistadores a un consejo fallido, hasta llegar a la solución final en 1535 con el nombramiento del primer virrey, Antonio de Mendoza. Y esto es clave entenderlo. El virrey no era un simple funcionario, era la encarnación del rey. Su palabra era ley. Era la autoridad suprema, incuestionable, y su única misión era poner orden de una vez por todas. Para que no quedara duda de quién mandaba, la corona le dio al virrey todos los sombreros importantes. Era el gobernador, o sea, el jefe político. Era el capitán general, el jefe militar. Era el presidente de la audiencia, el juez supremo, y hasta era vicepatrono de la iglesia. En resumen, todo el poder en una sola persona leal al rey. Se acabaron las peleas. Y esta fórmula funcionó. Vaya que sí funcionó. El sistema del virreinato fue tan estable que duró casi 300 años. A diferencia de Europa, aquí no había nobles peleando por el poder. Se impuso un sistema desde arriba, la voluntad del rey hecha gobierno. Y por eso duró desde Antonio de Mendoza hasta Juan O'Donoghue, ya con la independencia. Ahora claro, un solo hombre en la Ciudad de México no podía controlar un territorio tan gigantesco. Necesitaba una estructura, como una telaraña de poder que llegara a cada rincón de la Nueva España.
Y esa red funcionaba con una jerarquía muy clara. El virrey tenía gobernadores en las provincias más grandes como Nueva Galicia o Guatemala. Y ojo, a esos gobernadores también los nombraba el rey directamente, para asegurar su lealtad. Además, se crearon más audiencias, o sea, más tribunales, en lugares estratégicos para que la justicia real llegara a más gente. Y aquí llegamos a un punto fundamental para entender la Nueva España. No había un solo poder, había dos pilares gigantescos. Por un lado, el gobierno civil, con el virrey a la cabeza. Y a la par, con un poder inmenso, estaba la Iglesia. Los obispos eran como los gobernadores de sus diócesis, y la Iglesia tenía sus propias leyes, sus propias estructuras y, muy importante, sus propios tribunales. La Iglesia tenía, digamos, dos tipos de cortes. El provisorato, que se encargaba de sus asuntos internos, y el más famoso, el Santo Oficio, mejor conocido como la Inquisición. Este no juzgaba robos o crímenes comunes, sino algo mucho más profundo, los delitos contra la fe. Era una herramienta de control social potentísima. Ok, ya vimos cómo se organizó el poder político y religioso desde arriba. Pero, ¿y la gente? ¿Cómo vivía la sociedad bajo toda esta estructura? La sociedad se partió básicamente en dos mundos. Por un lado estaba la ciudad, el espacio de los españoles, todo muy ordenadito con calles en cuadrícula, la plaza en el centro y los edificios de poder. Y por otro lado, fuera de las ciudades, estaban las llamadas repúblicas de indios, que eran comunidades que pudieron conservar parte de su organización y sus tierras. Pero claro, esa autonomía tenía un precio, no era gratis. Para que la corona les respetara su gobierno y sus tierras, estas comunidades tenían que cumplir tres requisitos sí o sí: aceptar el cristianismo, pagar impuestos al rey y pagarle el diezmo a la iglesia. Era una autonomía, digamos, condicionada. Y toda esta maquinaria política, religiosa y social, este sistema que nació del caos, del ensayo y el error, se las arregló para funcionar y mantenerse estable por casi 300 años, de 1521 a 1821. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si pensamos en esta estructura de poder tan centralizado, en la existencia de poderes paralelos que a veces colaboran y a veces compiten, y en esa división social tan marcada, ¿qué partes de ese ADN político y social de la colonia podemos reconocer todavía hoy? Es una pregunta que la verdad da para pensar un buen rato.